Buenas amigas y amigos de Bajo la Lupa. Esta vez estamos con Liliana Peña Herrera. Ella es presidenta de la Sociedad Peruana de Síndrome Down y vamos a conversar con ella sobre los derechos de las personas que sufren esta condición. Buenas tardes, Liliana, bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿cómo estás? Con mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias. Mira, lo primero que queríamos preguntarte es, más o menos, ¿cuántas personas en el Perú calculan ustedes en la Sociedad Peruana de Síndrome Down que sufren de esta condición? Bueno, primero quisiera aclarar algo que me parece importante decir, ¿no? La condición genética del síndrome Down no se sufre, se tiene, ¿no? O sea, uno nace con ella, entonces no es que sufras por tener síndrome Down, ¿no? Y nosotros calculamos en una cosa muy gruesa, porque no hay estudios estadísticos confiables. De hecho, el último censo no pregunta sobre las personas con discapacidad en general en el país. Nosotros hemos hecho un cálculo que si es una persona con síndrome Down cada 800 nacidos, ¿no?, vivos, digamos, estaríamos hablando de como 80.000, me parece, ¿no?, más o menos. Bueno, un número significativo de peruanos y peruanas que podrían estar teniendo esta condición. Sí. ¿Podrías decirnos específicamente qué implicancias tiene? ¿En qué medida, cuáles son los efectos o en qué medida genera algún tipo de limitación? Bueno, el tener un cromosoma 21 adicional, ¿no?, y justamente en estos días se ha celebrado el Día Internacional del Síndrome Down, porque es el 21 de marzo, ¿no?, es 3 cromosomas 21, genera desde características físicas, ¿no?, tienen los ojos almendrados, tienen el cuello corto, son más bien chatos, el pelo lacio, tienden a ser como más robustos, ¿no? Esas son como que las características físicas más o menos comunes. Y luego lo que hay son algunas características que varían mucho de persona a persona respecto de su capacidad de aprendizaje, ¿no? Es una capacidad de aprendizaje, si tú quieres, limitada en ciertas áreas y aumentada en otras, ¿no? Por ejemplo, son chicos que tienen mucha inteligencia emocional, son súper sensibles para percibir los estados de ánimo de otras personas, son muy musicales, ¿no? En suma, son personas diferentes, pero ¿tú crees que esas diferencias de alguna manera implicarían que ellos no pueden ejercer plenamente sus derechos? ¿Hay algo que pudiera justificar que no se les reconocieran todos los derechos que se les reconocen a cualquier otro ciudadano o ciudadana de nuestro país? No, digamos, el que tengan dificultades de aprendizaje, vamos a decir, requieren como que ciertos apoyos, ¿no?, para poder aprender lo que las otras personas necesitamos, qué sé yo, un buen profesor, un buen mapa conceptual y qué sé yo, quizás ellos lo necesitan con mayor énfasis, más desagregadas las lecciones. Dificultades, ¿no?, de aprendizaje, sí, mayor apoyo para que puedan ellos nivelarse. Sí. Y al respecto, debe haber muchísimos personas con síndrome Down que no tienen necesariamente los recursos dentro de su economía familiar para asumir este gasto adicional. ¿Qué está haciendo el Estado peruano por ellos? Bueno, tú preguntabas antes sobre si estas, digamos, características de las personas que tienen síndrome Down, que tienen esta capacidad de aprendizaje, si tú quieres, disminuida y que requieren mucho más apoyo, ¿no? Eso no debiera limitar de ninguna manera sus derechos, ¿no? Su derecho, por ejemplo, a tener buena salud, ¿no? Que como sabemos, la salud no es solamente no estar enfermo, sino poder tener las condiciones que me permitan gozar, ¿no?, de la vida, tener salud mental, tener acceso a la educación, a una educación de calidad que responda a mis necesidades y a mis habilidades, ¿no? Tener oportunidades laborales, y para ello no solamente necesito abrir el mercado, sino también formar, ¿no?, los jóvenes con habilidades que les permitan ser parte de ese mercado laboral. Y así, ¿no?, sucesivamente. O sea, los derechos civiles, los derechos que están enmarcados en la Constitución, no tendrían por qué estar limitados por el hecho de que una persona tenga un cromosoma 21 adicional.
sí los políticos? ¿Los derechos políticos sí deberían estar limitados? Yo diría que ninguno, en realidad ningún derecho, ¿no? O sea, tienen tanto derechos como obligaciones. Ahora, como con todas las personas, habrán las excepciones y las salvedades del caso, pero serán eso, ¿no? No es que a rajatabla todo el mundo tiene limitados sus derechos. Y recientemente hemos tenido nosotros una campaña con la Defensoría del Pueblo, justamente porque había habido alguien en la RENIEC que se le había ocurrido que las personas con discapacidad en general, no solamente con síndrome de Down, pero sobre todo las personas con discapacidad intelectual, como requerían apoyo para llenar la ficha al momento de inscribirse, entonces no estaban en condiciones de votar, y en automático, sin siquiera preguntarles, en algunos casos dando alguna figura sesgada, ¿no?, hacia los familiares y a las propias personas, era: tenemos que colocar que tiene retardo mental en el DNI, ¿no? En suma, les estaban recortando su capacidad de ejercer sus derechos políticos. Eso y ya estaba, ¿no? No iban a poder. ¿Cómo está esa sufragar. situación al respecto? ¿Se ha logrado revertir? ¿Estamos avanzando ahora hacia una capacidad de un ejercicio más pleno de sus derechos políticos? Se ha revertido parcialmente, porque lo que se hizo fue que hubo como una apertura de 10 días para que las personas pudieran ir a la RENIEC y pedir que les asignen una mesa de votación, ¿no? Pero en 10 días comprenderás que no había mucho que hacer. Además, la propia RENIEC tuvo que reconocer que prácticamente 20.000 personas con discapacidad estaban fuera de, o sea, no tenían asignadas mesas de votación, con lo cual estamos hablando de 20.000 personas limitadas. Una grave situación, claro, amigos y amigas de Bajo la Lupa, que afecta a los derechos de más de 20.000 o tal vez 80.000 peruanos y peruanas que sufren alguna discapacidad y están siendo marginados, discriminados en sus derechos del ejercicio político, el derecho al voto. No obstante, Liliana nos ha traído buenas noticias, la situación empieza a cambiar. Tendremos a Liliana nuevamente en otra ocasión para seguir conversando sobre el tema. Te agradecemos muchísimo tu presencia hoy día aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera finalizar diciendo que los derechos tienen que ver con actitud y de lucha, ¿no? O sea, los derechos no nos los regalan. Los derechos hay que conquistarlos, hay que exigirlos y hay que trabajar por ellos, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Liliana. Amigos y amigas de Bajo la Lupa, apenas empezamos a tocar este tema, volveremos a conversar sobre el mismo pronto. Gracias por su atención. Gracias por su atención.